Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Vamos a, primero que todo, ponernos en las manos del Señor en oración para iniciar compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para este día. Vamos a inclinar nuestro rostro y rogarle al Señor por su gracia y su misericordia, porque tanto yo soy necesitado para hablar de parte de Él, una gran responsabilidad, y también cada uno de los corazones que va a escuchar también, que haya un corazón dispuesto a escuchar la voz del Señor y obedecerla, porque al final eso es lo que importa. Señor, te damos las gracias, Dios bueno, en esta noche. Gracias, Señor, por una oportunidad nueva, Señor, no solamente de pararme aquí, Señor, sino de estar con vida, Señor, y proclamar, Señor, tu palabra, Señor, que es santa, Señor, es perfecta. Señor, con mis labios que son imperfectos, son impuros, así como decía Isaías, que él era de labios impuros, Señor. Nosotros somos de labios impuros, Señor, pero a ti te ha placido utilizarnos, Señor, para hablar de ti, Señor, de tu perfección, de tu amor y tu misericordia, Señor, aún en medio, Dios, de las palabras duras, Señor, que están escritas en tu palabra, Señor, porque sabemos que tú hablas con firmeza, Señor, pero todo eso es misericordia, Señor, para con nosotros. Porque si no fuera así, Señor, no tendríamos, Señor, ningún rumbo, estaríamos perdidos, si no fuera por la guía de tu palabra, Señor, que nos endereza cuando estamos torcidos, Dios. Gracias por esta noche, Señor, que nuevamente, Señor, venimos a escuchar tu voz, Señor. Darnos oídos atentos, Señor, y gracias por lo que has hecho, Señor. Ayúdame a hablar solo de parte tuya, Señor, que tú sabes para quién viene el mensaje. Yo no lo sé, Señor, porque tú sí conoces los corazones, Señor, y tú sabes para quién es. Tal vez para mí mismo, más que para cualquier otro, Señor, pero igual, Señor, sé que viene de ti, Señor, y es perfecta. Señor, te doy las gracias, bendito Padre, por los que estamos aquí, Señor, y bendice a los que no están, Señor, y si escuchan el mensaje, Señor, por medio de la internet, Señor, les quieres hablar a sus corazones también, que así sea, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Vamos a iniciar un texto que está en Deuteronomio capítulo 30, rápidamente, verso 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, palabras duras del Señor, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Estas palabras vienen después de lo que nos leyó nuestro hermano Johnny acerca de las bendiciones y las maldiciones. Si obedecieran la voz del Señor, bueno, pues aquí está lo que el Señor nos dice. Él pone a la derecha y a la izquierda. Ahora sí, escojan, pero escojan la vida para que vivan. El mensaje de hoy le he puesto como título: advertencia, un llamado a decidir. El Señor viene advirtiendo, desde el principio viene advirtiendo. Cuando hablo desde el principio estoy hablando desde que creó al primer hombre y a la primera mujer. Lo podemos ver en Génesis, ahora lo vamos a citar. Pero primero vamos a definir y ver un poquito acerca de lo que significa una advertencia, para poder entender un poquito de lo que vamos a hablar. Por lo general, esto sucede también, casi siempre saco temas cuando somos niños, ¿verdad? Pero es que a veces para explicar cosas de la escritura es muy fácil, porque a veces la relación de Dios con nosotros es como nosotros actuando como niños, ¿verdad?
Es muy, muy parecido, es muy similar, ¿verdad? Entonces, siempre se me vienen a la mente estas ilustraciones. Cuando somos niños, a veces, pues, lo normal es que seamos jupones, o sea, que somos personas tercas, nos hablan y no hacemos caso, damos una orden, ¿y qué hacen los niños? No, cuesta mucho que atiendan a la primera. Por lo general hay que darles una advertencia. ¿Qué es una advertencia? Bueno, es decirle la consecuencia de lo que va a suceder si no atienden la orden. Básicamente eso es la advertencia. Vamos a ver qué es una advertencia. Bueno, hablándolo bíblicamente, pero vamos a ir definiéndolo un poquito más. Dice, todas las decisiones que tomamos en la vida tienen una consecuencia. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos incluso, trae una consecuencia. Pero a veces, por lo general, esa consecuencia a veces no las medimos. No tenemos una noción de qué es lo que nos puede traer a nuestra vida el tomar una decisión equivocadamente. Mucho más cuando ha sido una orden que ha sido directamente desafiada. A veces queremos que cuando se trata de nosotros aquello sea con tolerancia. Porque a veces una de las cosas que nosotros tenemos de parte de Dios es que queremos que Dios sea con nosotros muy tolerante. Sin embargo, nosotros no somos muy tan tolerantes con los demás, ¿verdad? La advertencia es hacer conocer anticipadamente esa consecuencia, sea buena o mala. En sí la advertencia no es ni buena ni mala, es solamente una advertencia. Porque en ese momento no se ha cometido ningún delito, por decirlo así. Solamente se da el mandamiento y se da la advertencia de una vez. La palabra advertencia está formada por raíces latinas, la que conocemos ahora. Se compone sus componentes léxicos son prefijo ad, que significa hacia, y vertere, que significa girar o dar vuelta. La advertencia es hacer ver a la otra persona el fin de sus acciones, o sea, cómo va a terminar si continúa con esas acciones, para que dé un giro a la acción, o sea, en otras palabras, un arrepentimiento anticipado a la conducta que se pretende llevar, o sea, hacer. El fin de la advertencia es prevenir, o sea, ver antes de que suceda para que la persona cambie de conducta. Mostrar o dar consecuencias, las consecuencias antes de que sucedan, bueno, eso es lo que acabo de repetir, es podemos ver hacia el futuro para hacer un cambio. Entonces, cuando Dios da el mandamiento y da la advertencia, lo que quiere, lo que pretende la advertencia es que nosotros no continuemos por ese camino. Lamentablemente, el ser humano no atiende la voz. Hay en nuestra naturaleza caída, está tan arraigada en nuestro ser que aun cuando sabemos lo que nos espera, porque Dios es muy claro, lo podemos ver en lo que Johnny nos estaba leyendo, Deuteronomio capítulo 28, Dios no esconde para nada. Después de dar sus mandamientos, Él dice, bueno, estos son mis mandamientos y si andas en ellos, estas son las bendiciones que te alcanzarán. Pero si no lo obedeces, estas son las maldiciones. Y ahí están, tan claras como el agua. Sin embargo, si lo vemos en el pueblo de Israel, una y otra vez, la desobediencia, a pesar de que conocían las consecuencias. La pregunta es, ¿Dios advierte? ¿Realmente Dios advierte lo necesario? Bueno, la Biblia
le puedo decir que está llena de advertencias, una y otra vez. Por todos lados podemos ver advertencias. Al pueblo de Israel, infinidad de advertencias de las cosas que Dios decía: si hacen esto, esto es lo que van a obtener. Pero el hombre, en su gran mayoría, porque siempre hay excepciones, pero en su gran mayoría, nunca atendía la voz de la advertencia de parte de Dios. Desde el principio. En Génesis capítulo 2 podemos ver la primera advertencia que Dios da y cómo, a pesar de esa advertencia, no hubo respuesta de parte del hombre positiva. En el verso 16 de Génesis 2 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí podemos ver el mandamiento. Ese es el mandamiento. Ahora vea la advertencia: porque el día en que él comieres ciertamente morirás. O sea, Dios no solamente dice lo que él quiere que se haga, sino también dice lo que va a suceder si no se hace lo que él dice. Dios es claro, siempre desde el principio Dios ha sido bien claro y específico. Entonces, ¿por qué es que el hombre falla tantísimo en esto? Porque es que el hombre, conociendo la voluntad de Dios, porque muchos tal vez nosotros diríamos: bueno, pero es que el ser humano no conoce. O sea, hablando de las personas que no conocen de Dios, no conocen de la Escritura, no se les ha hablado de Cristo. Pero la Escritura es muy clara que para el hombre no hay excusa, porque Dios advierte de muchas maneras, y ahorita lo vamos a ver. Las advertencias, la claridad con que Dios habla de las advertencias, las podemos ver también en Jeremías, Isaías, para el pueblo de Israel. Muchísimos años Dios advirtiéndoles acerca de las consecuencias que iban a tener si adoraban a otros dioses. No vamos a leer específicamente los versículos, solamente hago alusión porque Jeremías e Isaías son uno de los libros que, aunque tienen muchísimos de otros temas como profecía, mandamientos tal vez, pero en su mayor parte fueron libros escritos para advertir al pueblo, advertir de lo que les sucedería si adoraban a otros dioses, si hacían lo que Dios no quiere que hagan. Y una de esas consecuencias era ser llevados cautivos a Babilonia. Muchos años antes, Dios viene hablando y hablando. Incluso a Jeremías, Dios le dice que vaya y predique al pueblo. Y Dios le dice: pero no te van a escuchar. Porque el pueblo no quiere escuchar. No lo van a escuchar, pero vaya. Vaya para que sepan lo que les va a suceder. Y no está hablando con un sentido de que Dios se iba a desquitar. No, es que esa era la consecuencia que iban a obtener. Sin embargo, a pesar de que ellos conocían todo eso, decidieron cerrar sus oídos y rechazar el mensaje de Dios. Rechazarlo rotundamente. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, fueron llevados cautivos. No quiero que... A veces yo creo que nosotros tenemos la tendencia a escuchar este tipo de mensajes y hablar del Antiguo Testamento y verlo como muy lejos, como muy allá, y como que sí tiene que ver con nosotros, pero no traemos a ese Dios con el que estaba hablando Jeremías y que lo mandó a hablarle al pueblo, y lo traemos a nuestros días y como que ya no es un Dios tan duro, como que sí, Dios ha venido hablando, pero no, Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero hay una línea que nosotros no conocemos.
Y podría ser que ya nosotros estemos pasando esa línea, que ya hayamos pasado esa línea. Porque la misericordia de Dios no se aparta. Pero la manifestación de la misericordia de Dios puede venir de muchas formas. Y una de esas formas es la disciplina y el castigo. Porque Dios castiga. Cuando tiene que parar una conducta, Dios castiga. Y a veces eso no nos gusta porque, y tal vez podrán decir, ay, pero tenía que ser discípulo del pastor José para venir a hablar de esto. Pero es que esto es lo que tenemos que hablar, mis hermanos y hermanas. No podemos hablar de otra cosa. El Señor viene advirtiendo desde hace mucho tiempo conductas que tenemos y cada uno de nosotros sabrá si es para sí mismo. No sé para quién será esto, pero Dios me puso a hablar esto. Conductas que a veces, como le digo, queremos que Dios sea misericordioso y lo es. Pero Dios fue misericordioso con Israel todo el tiempo, porque ahí están en su tierra. No han sido consumidos, pero pudieron haber evitado mucho dolor si hubieran atendido la voz a tiempo, si hubieran atendido a su advertencia. Y hoy está sucediendo, mis hermanos, exactamente lo mismo. Dios viene hablando y los tiempos se están acabando. Y Dios viene hablando y parece que seguimos jugando al cristianismo aquí. Porque, no sé, a veces pareciera que es más importante cualquier otra cosa que las cosas del Señor. ¿Está obligado Dios a advertirnos? Esa es otra pregunta. No. Sería suficiente con que Dios dé el mandamiento, ¿verdad? Dios dice, esto se hace así y eso debería ser suficiente para que nosotros obedezcamos. ¿O no es así? Sin embargo, la misericordia de Dios se muestra en que no solamente nos da el mandamiento, sino que nos dice, no camine por ahí porque va a suceder esto. Lo primero que tenemos que entender es que Dios no está obligado. Dios no está obligado a advertir a nadie de las consecuencias. Entonces, cuando Dios viene a nuestro corazón y nos advierte, veamos la misericordia de Dios. No cerremos los oídos. Como dice en el libro de Hebreos, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque lo mismo le sucedió al pueblo de Israel. La línea de la que le hablaba hace un ratito, esa línea no la sabemos. Israel la traspasó. Cuando el pueblo empezó a padecer de ciertas cosas y constantemente renegaban 10 veces contra Dios, se quejaban y llegó un momento donde Dios, ¿usted sabe qué hizo? Les dijo, aunque, parafraseando las palabras, aunque me pidan, aunque oren, yo no voy a poner oído, yo no los voy a escuchar, porque ya habían traspasado esa línea. Que no suceda eso con nosotros, mis hermanos. Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios nos está llamando desde hace ya mucho tiempo y viene advirtiendo. Y cuál es nuestra necesidad de cambiar. Y no esperemos que Dios nos siga sobando la espalda y decir, no, tranquilo, no le va a pasar nada, todo está bien, porque no es así. No es así. La misericordia de Dios es tan grande que si nos tiene que azotar, nos va a azotar, pero no nos va a dejar perder. Y hoy nos está hablando una vez más y ustedes saben que
lo que predicamos el pastor José y yo, que Dios en este momento somos los que estamos acá, en ningún momento nos ponemos de acuerdo, pero una predicación como la que el pastor José dio hoy hace 15 días, una predicación muy fuerte, una advertencia de parte de Dios muy fuerte porque no fue él, muy muy fuerte. Y Dios sigue llamando, sigue tardando en hacer juicio, pero el tiempo se acaba. Dios hace juicio sin advertir. Esa es otra pregunta que me hago yo. ¿Alguna vez ha hecho Dios juicio sin advertir? ¿Verdad que no? ¿Cómo puede advertir Dios? Hay muchas formas de advertir. Puede ser por medio de una persona, puede ser por medio de la escritura. Pero hay una que todos la tenemos desde que nacemos. Una advertencia que está implícita dentro de nosotros desde que somos bebés. Ahí está. Y es la conciencia. En Romanos 2, vamos a leer el versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándolo o defendiéndolo los razonamientos. Entonces nadie puede decir que es que no sabía, porque todos nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Cuando tenemos conductas que son desagradables a Dios, es mentira que nosotros no sabemos. Cuando yo vivía en el mundo, por supuesto que yo sabía que estaba haciendo mal, muchísimas cosas. Ahora no me importaban las consecuencias. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios y no sabía la ira que me estaba esperando. Pero ninguno de nosotros ahora somos ignorantes, porque ya hemos sido advertidos directamente por Dios a través de su palabra. Ahora muchísimo menos tenemos excusas. Pero nadie en el mundo puede decir que Dios recibió la ira de Dios injustamente, porque Dios puso en nuestros corazones la primera advertencia de todas, que es nuestra conciencia, y de ella nadie se puede librar. El hombre reacciona ante la advertencia de Dios como quien huye de alguien que lo está persiguiendo, pareciera. No quiere escuchar. Es tan contradictorio, porque si nosotros analizamos verdaderamente, deberíamos apreciar cuando alguien nos advierte. Si yo voy con los ojos vendados y voy hacia un precipicio, díganme ustedes si yo no agradecería que alguien me pare y me diga, alto, porque vas para un precipicio. Pero el hombre se le dice, deja esa conducta porque vas para el infierno, y pareciera como que lo están agarrando del cuello y lo van a ahorcar. Cosa que, por el contrario, debería ser agradecido. Decir, gracias Señor, porque voy por un camino que no te honra, y gracias por hacerme cambiar. Gracias por decirme lo que no te agrada. Gracias por no permitir que mi naturaleza me lleve al infierno. Por el contrario, más bien, entonces decimos, tal vez no con nuestra boca, pero en nuestro interior, ¿y ¿quién nos tiene que decir? En el caso de nosotros, que nos toca hablar aquí de parte de lo que Dios habla en su palabra, porque tiene que estar porque así es, mis hermanos. Tal vez, no sé si aquí alguno habrá así,
Solo Dios sabe el corazón. Pero hay muchas personas que crujen los dientes cuando escuchan la verdadera palabra de Dios, porque no quieren ser advertidos, no quieren saber nada, no quieren oír lo que Dios tiene para ellos, prefieren vivir su vida, seguir tranquilos, seguir sin compromisos, seguir adelante sin tener que hacer tanto esfuerzo. Y que Dios, como Dios es misericordioso, Dios va a seguir perdonando todo. Dios va a pasar por alto lo que yo haga. Y no es así. Dios no va a permitir que sigamos en las mismas conductas una y otra vez cuando Dios viene hablando. Y puede ser cansado. Pero, como estábamos leyendo antes, Jeremías e Isaías probablemente en algún momento dijeron: qué cansado, seguir hablando de lo mismo, esta gente no escucha. Y podemos cansarnos y seguir, y la otra semana otra vez en lo mismo, y la otra quincena otra vez en lo mismo, pero es que así va a ser. Porque es la única forma de que, no de que se haga cumplir la palabra, porque Dios la va a cumplir sea como sea, sino el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? Una es o arrepentimiento o juicio. No hay otra cosa. Si los corazones se vuelven al Señor, Dios los restaurará, porque Él dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero también hay otra parte. Si hay rechazo a la palabra de Dios, si no hay obediencia, Deuteronomio 28, del 15 en adelante, estas maldiciones los alcanzarán. Y nadie quiere esas maldiciones, pero ¿cómo es eso? Que quiero seguir la vida como la llevo, pero no quiero las maldiciones, quiero bendiciones. Entonces, como decía Johnny, tal vez en la vida pasada era: Señor, bendíceme, bendíceme, pero ¿cómo estoy viviendo? Si el Señor dice que no tengo todas esas bendiciones, solamente, ¿qué tengo que hacer? Obedecer al Señor. Eso es todo. No tengo que pedirlas. Ya el Señor me las dio. Vamos a buscar un texto para ir ilustrando con una historia bíblica acerca de esto. De cómo Dios hace una advertencia que al final vamos a ver que la advertencia muchas veces se puede convertir en sentencia en lugar de advertencia. Daniel capítulo 4. Capítulo 4, vamos a leer del verso 10 en adelante. Dice así el verso 10. Bueno, primeramente hacer la aclaración aquí antes de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Ahorita vamos a ver qué sueño era. Y mandó a llamar a Daniel que viniera a interpretar el sueño. Por eso se lo explico así, para no leer desde el principio, para hacerlo un poquito más rápido. En el verso 10 dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, hablando del rey Nabucodonosor. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Verso 11, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne, o sea, todos comían de él. Vi en la visión de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí, un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol,
y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejará en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojada con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Verso 16. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por el decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dime la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti espíritu de los dioses santos. El rey Nabucodonosor tiene muy claro que Daniel sí puede interpretarlo. Había un reconocimiento que aunque él no sabía quién era verdaderamente ese Dios respaldaba a Daniel. Vamos a ver en el verso 20, continuar la historia. Tenemos muy claro el sueño que él tuvo, un árbol que tenía muchas cualidades. Era un árbol grande que daba fruto, que daba alimento. Y vamos a ver qué significa ese árbol. Sin embargo, ese árbol dice que va a ser cortado. El verso 20 dice: y el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, le dice Daniel al rey. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció su grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, y la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que sean sobre él 7 tiempos. Por decirlo así, hay algo que Dios va a hacer. Ya hay una sentencia, por decirlo de alguna manera. El verso 24. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres, y con la bestia del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Hay algo que el propósito por el cual Dios va a hacer esto es uno. Y ahí está escrito: para que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que da a quien él quiere. Lo que tenía que hacer el rey Nabucodonosor era reconocer quién era Dios, que Dios era el que lo había puesto ahí, y toda la grandeza que él tenía, todo el reino que él había levantado,
era solamente por una cosa, porque Dios era el que lo había puesto ahí. El 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de la raíz del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que conozcas que el cielo gobierna. Dios no lo va a destruir, solamente le dice lo que va a suceder para que lo reconozca a Él, para que entienda quién es Él, por qué Él está ahí. Por tanto, rey, aquí es donde hay una advertencia que viene de parte de Dios, sí, pero también lo dice Daniel. Obviamente que esto es palabra del Señor, pero es una advertencia que Daniel le da al rey Nabucodonosor. Dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. O sea, lo que le está diciendo es, en otras palabras, rey, haga esto y tal vez Dios te compadezca de lo que va a hacer, de lo que va a suceder. Pero sin embargo, ahorita vamos a ver la reacción que tuvo el rey Nabucodonosor. A pesar de que Daniel viene y con compasión se le acerca y le dice, vea rey, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar. Pero no sigas por ese camino. No camines por donde vas. Reconoce y haz la justicia que Dios quiere que haga. En el verso 28 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, esto fue un tiempo después, un año después. Vea la reacción del rey Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Precisamente todo lo contrario a lo que Dios había planeado hacer con él. Él lo viene a hacer totalmente al contrario. Pareciera como que nosotros, si nos dicen blanco, entonces decimos negro, ¿verdad? Como que una vez el pastor nos ilustraba esto y es ciertísimo. Usted pinta una pared y pone no tocar y pareciera como que hay algo que llama, no, es que tengo que tocarlo, ¿verdad? En el huerto de todo puede comer, solo esto no. Ah, pues ahí venía el otro a comerse lo que no tenía que comerse. Es increíble. Es que a la vez es gracioso, pero es que es una conducta totalmente nociva. O sea, aquí, 12 meses antes, Daniel le dice a él lo que le va a suceder y es para que él cambie, para que reconozca quién es Dios y que todo lo que tiene y su poder, que Él es el que gobierna. Y viene ahora Él y más bien, vea lo que dice. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Contrario totalmente con la fuerza de mi poder. O sea, es un desafío completamente directo a Dios. Completamente directo a Dios. ¿Cuántas veces nosotros desafiamos a Dios? Con nuestras actitudes. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y por necios, porque somos así, eso es lo que somos, necios, sabemos lo que tenemos que hacer y hacemos lo contrario. La necedad está ligada, bueno, el proverbio dice ligada al corazón del muchacho, pero pareciera que todos nosotros somos muchachos, porque está ligada en nosotros. No se quiere ir. Sea en el área que sea, pero siempre tenemos necedad. Entonces adivinen, bueno, ya me lo pegó el pastor. No, es que sí, es una palabra que se utiliza mucho, adivinen, pero no es adivinar, es que
Es que el conocer el carácter de Dios, si Dios dijo que esto va a suceder, entonces, ¿qué más se podía esperar de la conducta del rey Nabucodonosor? O sea, ¿qué más se podía esperar de Dios hacia el rey si hace un desafío de ese tamaño? Pues que iba a cumplir su palabra, por supuesto. El verso 31, aún estaba la palabra de la boca del rey, aún estaba hablando esto que dijo, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Esa es la advertencia. Dios viene y nos habla. ¿Y cuántas veces Dios nos habla con amor? Dios nos habla y una, dos, y tres, y cuatro, y no sé cuántas veces tal vez nos habrá hablado a cada uno de nosotros en diferentes áreas. Hace 15 días el pastor hablaba del congregarse principalmente como uno de los temas principales y Dios viene hablando hace tiempo la importancia que tiene esto, de venir a la casa del Señor a honrarlo en su día, porque las cosas no han cambiado. El Señor desde el principio pidió un día, 6 días trabajarán y 1 descansarán. ¿Para qué era? ¿Para ir a ver televisión? ¿No? Porque ese día es exclusivo para Él, para honrarlo. Ese día no se puede cambiar por nada. Cuando hablo por nada no significa que no haya una situación especial. Estoy hablando nada de las cosas de este mundo. Pero nosotros seguimos. Y tal vez no estoy hablando con los que están acá, como decía el pastor. Tal vez alguien que escucha más adelante por medio de la internet. Pero estamos desafiando a Dios. Lo seguimos desafiando. Sigue el 30 y... Estoy pero para repetir el 32, y entre los hombres te arrojarán, no, perdón, sí, el 32 era el que seguía. Y de entre los hombres te arrojará, y con las bestias del campo tú serás tu habitación, y como los bueyes se apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Pareciera que solamente así aprendemos, ¿verdad? Solamente a la manera difícil. Porque no sé si pareciera que es que no hemos realmente conocido a Dios. No sé si será que a veces dudamos de que Dios sea lo que Él dice que es. Porque Dios nos advierte de lo que nos va a suceder si seguimos en la misma conducta. Pero le hacemos largas al asunto y la jugamos y seguimos. Pero Dios va a cumplir su palabra. En Deuteronomio 28, sea de un lado o sea del otro. La bendición y la maldición están delante de ustedes. Escojan la bendición para que vivan. Ese es el llamado. El llamado es, y yo le estoy diciendo que esto es lo que va a suceder si no cambian, esto es lo que va a suceder. Punto. Vean lo que dice al final el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar por lo que se hubiese evitado si lo hubiera reconocido desde el principio.
Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Se cumplió el propósito? Sí. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Así es. Si el rey Nabucodonosor pudo reconocer que él tiene dominio, este dominio que es sobre todo, yo le aseguro que todos nosotros o lo hemos reconocido o lo vamos a reconocer. Si Dios nos sigue llamando la atención, nos sigue advirtiendo, es porque podemos ver su amor y su misericordia. Porque no es que nos quiere joder la vida. Cuando hay un rótulo, si manejamos, si hay un rótulo en la carretera o de forma vertical que nos advierte de una velocidad 80 kilómetros por hora. A mí me pasó. Me excedí de la velocidad y obtuve una consecuencia. Pero si hiciéramos caso a esa advertencia, porque la ley está, pero el rótulo es una advertencia, no pase de esta velocidad. No creamos que Dios nos pone mandamientos para echarnos a perder la vida. No es así. Es un vallado de protección. Es para que estemos bien. Es para ser bendecidos. Es para glorificarlo a Él. Es para reconocerlo, así como Nabucodonosor lo terminó reconociendo, para reconocer que Él es sobre todo y que Él merece eso y más, porque Él es digno. En el 36 dice: en el mismo tiempo mi corazón me fue devuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui establecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y su camino justo, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Podemos ver la misericordia de Dios. Un rey que no le conocía, que tenía soberbia en su corazón, Dios le da anticipadamente lo que le va a suceder. Y le da oportunidad porque Daniel le advierte, Daniel le dice, cambia, reconoce. Pero aún en medio de eso, en medio de la terquedad del hombre, Dios es fiel, Dios no hace las cosas por hacerlas, sino que cumple un propósito. Pero no tenemos que llegar a pasar muchas cosas dolorosas tal vez, si atendemos la voz del Señor a tiempo. Si no traspasamos ese límite con Israel, después de 10 ocasiones que se quejaron contra el Señor directamente, Dios dijo, ya no más. Y puede ser que hoy sea la última vez para cada uno de nosotros. Puede ser que alguno de nosotros hoy o mañana tengamos que partir. No lo sabemos. Pero el tiempo se está acabando de todas maneras. Y Dios da oportunidad, pero no sabemos hasta cuándo. No juguemos a ser cristianos. Aquí en Costa Rica es muy fácil. Hay otros lugares donde llamarse cristiano a veces cuesta la vida.
y aquí a veces se agarra de fuego. A veces pareciera que es algo más en nuestra vida, algo que forma parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida. Y ser discípulo del Señor es eso, ser discípulo. Discípulo es hacer todo lo que el maestro dice. Si el maestro dice se camina por aquí, nosotros caminamos por aquí. Si dice esto se hace así, se hace así. Cuando Israel estaba en el desierto y la columna de fuego se movía, ellos se movían. Cuando se detenían, se detenían. Pero parece que ahora la columna se mueve a la derecha y nosotros cogemos a la izquierda. Hay un pasaje que está en Jeremías 11 que habla precisamente de eso, de cómo Dios llegó al límite y dijo ya no más. Jeremías 11, capítulo 14. Dice así: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Suena duro, pero es una realidad. No juguemos con Dios, porque Dios no está jugando a ser Dios. Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si los antepasados no tenían excusa, porque tenían las escrituras del Antiguo Testamento, tenían a los profetas, y Dios hizo todo lo que hizo, pues con muchísima más razón nosotros menos vamos a tener excusas, porque ya el Hijo vino y habló por sí mismo. Vino Dios mismo y dio y estableció cómo Él quiere ser seguido. Muchas interpretaciones erróneas hubieron en el pasado y Dios mismo vino y las corrigió. Dijo: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, ¿cuál excusa vamos a tener nosotros ahora? Que no conocemos la voluntad de Dios. Ninguna, mucho menos. Si aquellos fueron castigados duramente, solo imagínense nosotros, teniendo lo que tenemos, teniendo la escritura, teniendo maestros que nos enseñan, teniendo la oportunidad de aprender tan fácilmente, a veces, hablando de los discipulados, con solo dar un clic, o la facilidad que hay ahora para venir y transportarse aquí, que si no es en vehículo, agarrar un bus. Antes no. Antes era a pie o a caballo. Incluso en muchos lugares, personas que caminan horas. Y a nosotros a veces se nos hace difícil porque qué pereza, o tengo que ver aquello, tengo que hacer lo otro. Primera de Corintios 10, voy a leerlo en Dios habla hoy, porque lo habla muy claramente, dice: y todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos.
Para eso fue escrito todo eso. Les sirvieron a ellos en su momento, pero en este momento es para nosotros. ¿Para qué fueron escritos? Para advertencia, para que sepan lo que les va a pasar si no atienden mi voz. Eso es todo, solamente es hacer lo que Él dice. Eso es todo. También Dios, no creamos que solamente advierte de cosas negativas, que al final son positivas porque nos llevan al conocimiento de Él, así como lo hizo con Nabucodonosor, porque en Dios nada es con despropósito, todo tiene un propósito. Pero también Dios advierte lo que sucede si somos fieles, si cambiamos la conducta y empezamos a hacer lo que Él dice. Y una de esas advertencias hermosísimas lo encontramos en Mateo capítulo 5, que también conlleva cosas difíciles, sí, pero hay una consecuencia eterna que sobrepasa todo lo que podamos pasar. En el verso 3 del capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todo esto son consecuencias, pero esta vez son positivas. Los pobres de espíritu, ¿cuál es la consecuencia? Recibirán el reino. Los que lloran recibirán consolación. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy nuevamente el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a cambiar esa conducta de cristiano pasivo, para que lo busquemos de todo corazón en estos tiempos últimos, para que Él sea el primero en todas las cosas, en toda nuestra vida, para que en medio de nuestras caídas sepamos que Él es el que nos levanta, que Él es el que tiene dominio en el reino de los hombres, que Él es el que tiene el poder y que Él es el que premia cuando se hacen las cosas bien, que Él es el que da la recompensa, que no tenemos que andar buscando nuestro propio beneficio, solamente tenemos que buscarlo a Él y Él se va a encargar de lo demás, como nos hablaba Johnny en su meditación. Dios advierte las cosas negativas para que cambiemos conducta, pero también nos da aliento y nos hace ver lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Qué nos espera si caminamos en justicia, si caminamos en su amor? Si somos misericordiosos, aprendemos a tener misericordia así como Él ha tenido misericordia de nosotros. Si obedecemos a venir a adorarle, porque si decimos que Él es nuestro Dios y que Él es el primero en todo, ¿cómo va a ser el primero en todo si no le adoramos? Si no venimos a reconocer
que Él tiene dominio sobre todo, que Él es el que nos ayuda, que somos necesitados. Tal vez nunca vamos a ser populares cuando hablemos de esta manera. Tal vez la gente no es lo que quiere escuchar, porque la gente lo que quiere escuchar muchas veces es que son victoriosos y que Dios le va a dar bendiciones y un montón de cosas. Pero Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Dios lo que quiere es que atendamos a su advertencia y cambiemos el rumbo que llevamos. Y no solamente por pensar en la consecuencia, sino porque Él es digno, porque Él lo está demandando y eso es suficiente. Debemos obedecer no por miedo a las consecuencias, sino porque Él lo dijo. Eso es suficiente. Porque Él gobierna, porque Él es santo, porque Él está aquí llamándonos al arrepentimiento y Él merece que nuestro corazón esté humillado delante de Él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre. En esta noche, Señor, gracias por tu gran misericordia, Señor. Porque lo vemos, Señor, semana a semana, Señor. Día a día, minuto a minuto, Señor. Cuando tú nos vienes, Señor, y nos hablas a nuestro corazón, Señor, porque nosotros tenemos un corazón altivo y orgulloso, Señor. Pero sé que tú, Señor, lo puedes cambiar, porque tú eres el único, Señor. Tú eres el que determina, Señor, todas las cosas para nuestra vida. Tú eres el único, Señor, que puede transformar nuestro ser para ser, como lo dice en tu palabra, Señor, en Mateo 5, ese hombre bienaventurado, Señor. Sabemos, Señor, que estas bienaventuranzas, Señor, es de ti que hablan, Señor, porque solo tú eres perfecto, tú eres santo, Señor. Pero sabemos, Señor, que si estamos en ti, Señor, así nos ves tú, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que el que está en Cristo, nueva criatura es, Señor. Nosotros somos nueva criatura, Señor, en ti. Solo ayúdanos, Señor, a tener un corazón, Señor, deseoso de hacer tu perfecta voluntad, Señor. De oír tu voz, Señor. Una vez más, Señor, llamándonos al arrepentimiento. Una vez más, Señor, tocando a la puerta, como lo dice en Apocalipsis, para que tú entres, Señor, en nosotros y cenes con nosotros. Dios, muchas gracias. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque sé que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, Dios, tú nos vas transformando poco a poco, Señor. Solo ayúdanos, Señor, porque el tiempo es muy corto. Ayúdanos, Señor, a terminar la carrera. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, no importa el costo. No importa, Señor, si tenemos que renunciar a nuestras comodidades. Tenemos que renunciar, Señor, incluso a personas, Señor, que se van a alejar de nosotros. Pero que podamos cumplir, Señor, conforme a lo que tú has determinado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de estar aquí.
y aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.